Buenos días, feliz sábado. Siento agradecido con Dios y con el Pastor Reyes por haberme invitado a tener el mensaje de hoy, sábado. Y vamos a estudiar a una persona que yo siempre he considerado que es muy importante en los evangelios. Y sí vamos a hablar de Jesús, pero en realidad vamos a estudiar un poco acerca de la vida de Pedro. ¿Cómo fue que Jesús lo conoció? ¿Quién era Pedro? Y vamos a ver qué podemos aprender acerca de su vida y de las experiencias que tuvo con Jesús. Para comenzar, no quiero que se les olvide la lectura bíblica, que habla del momento en el que Pedro iba al templo a orar a la hora novena. La hora novena era las 3 de la tarde. ¿Por qué era la hora novena? Porque la primera hora era las 6 de la mañana. Para los judíos la primera hora era cuando salía el sol. El sol salía a las 6 de la mañana. Y si ustedes cuentan, de las 6 de la mañana a las 12 del día son 6 horas y de las 12 del día a las 3 de la tarde son 9 horas. Por eso es que él iba a la hora novena. Con esto en mente vamos a comenzar a estudiar desde el momento en que Jesús se encuentra con Pedro. En el capítulo 4 del libro de Mateo, versículo 12 en adelante, dice algo así. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y Neftalí. Ok, vamos a ver aquí en el mapa dónde es que está pasando todo esto. Este punto es Nazaret. Esta parte del mapa, bueno, vamos a poder ponerlo desde aquí. Aquí está América. Esta parte del mapa, aquí es África, Europa, Asia. Ahora vamos a acercarlo. Esto que vemos aquí es el mar Mediterráneo. Ahora aquí, esta es Jerusalén. En la parte norte, esto que vemos aquí es Nazaret. Aquí es Nazaret y esta esquina, que es esta parte de aquí es Capernaum. Aquí mismo en la parte de arriba es Capernaum. Vamos a ponerlo, a ver si lo podemos ver. Aquí está Capernaum. ¿Qué quiere decir? Que Jesús viajó de Nazaret, aquí es donde Jesús estaba, de Nazaret viajó a Capernaum. ¿Ok? De aquí para acá. Si nosotros fuéramos en carro, son aproximadamente 46 minutos. Pero Jesús iba caminando. Caminando son aproximadamente 9 horas y algo. 9 horas y 21 minutos o 9 horas algo. 8 horas y 42 minutos, quiero decir. De Nazaret a Capernaum, 8 horas 42 minutos. Ahora, quiero que se den otra idea. Este es el lago o el mar de Galilea. Se llama el mar de Galilea, pero en realidad es un lago, no es un mar. Porque si ustedes lo ven, es una área que en realidad es pequeña. En esta parte más ancha está alrededor de 8 kilómetros de ancho y de aquí para acá, de norte a sur, son aproximadamente 13 kilómetros de ancho. Algo curioso de este lago, de este mar de Galilea, es que está a 200 metros bajo el nivel del mar. En otras palabras, esto es algo así como aquí es algo así como un hoyo en comparación a la altura del nivel del mar, que en este caso sería el mar Mediterráneo, lo que está más cerca. Ahora, también es muy profundo. En algunos lugares tiene alrededor de 40 metros de profundidad. Este mar de Galilea es importantísimo porque el ministerio de Jesús pasó mucho alrededor de esta área, de toda esta área en diferentes lugares. Nosotros nos vamos a concentrar hoy en el área de Capernaum. De aquí, de esta área, es donde es Pedro. Y miren lo que sigue diciendo. Vuelvo a repetir para que entendamos un poquito mejor lo que estaba diciendo. Dejó a Nazaret, o sea, dejó a Nazaret aquí y habitó en Capernaum. ¿Ven?
ciudad marítima. Para ellos le dicen, incluso todavía se dice el mar de Galilea. Ciudad marítima, Capernaum, en la región de Zabulón y Neftalí, esta región de aquí. Ahora, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, y explica, ¿verdad? Continúa el versículo 15 y 16 hablando de lo que tiene que ver con el cumplimiento de la profecía. Pero me voy a saltar por cosa de tiempo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, que por supuesto, si vino a Capernaum, Jesús tenía que haber estado caminando por aquí. Al estar caminando por aquí, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Los dos estaban pescando, echando las redes en el mar, porque eran pescadores. Ahora, ¿qué significaba ser pescador en el área de Capernaum? Bueno, esta área era una área marítima, si se puede decir así. Y el ser pescador era una necesidad o un empleo común del pueblo. Hoy en día, nosotros, por ejemplo, en el área en que vivimos, no podemos decir de que abundan los pescadores porque no tenemos un mar. El mar que tenemos está muy largo, entonces no hay en esta área personas pescadores. Pero si tuviéramos que preguntar cuál sería un oficio popular o común en la área donde nosotros vivimos, pues ahorita podemos ver que hay construcción por todos lados. En el área de Charlotte, Gastonia, Monroe, en sí, pues en esta área alrededor de Mecklenburg County. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que si estuviéramos en los tiempos de Jesús, probablemente ahorita podemos decir de que ser un electricista, un plomero, una persona que trabaja en framing, construyendo casas, o alguien que trabaja en la grama, cosas que tengan que ver relacionado con construcción, sería algo parecido a lo que hacía Pedro, que era pescador, porque eso era lo que, en otras palabras, había en ese momento. Jesús le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejaron todo al instante y le siguieron. Ahora, ese es el encuentro de Jesús con Pedro. Vamos a seguir con el el capítulo 1 del libro de San Marcos. Y si ustedes quieren, lo pueden leer. Yo voy a dar la cita bíblica, pero por cuestiones de tiempo probablemente no vamos a tener la oportunidad de leer todos los versículos como deberíamos leerlo. Pero en el capítulo 1 del libro de San Marcos, versículo 29 al 32, dice que Jesús, salió de la sinagoga, probablemente una sinagoga alrededor de Capernaum, y vino a la casa de Pedro. Pedro vivía en Capernaum, por supuesto, esa era su área. En la cultura israelita, muy parecida a la cultura hispana, las familias tendían a vivir juntas. ¿Y qué quiero decir esto? Parece que Pedro, la suegra de Pedro, vivía en la misma casa de Pedro, según la explicación que da la Biblia. Porque dice que vino a la casa de Pedro y que la suegra estaba enferma. Pues Jesús, al darse cuenta que la suegra estaba enferma, dice que la agarró de la mano y la sanó de la fiebre que tenía, y la señora comenzó a servirle. Pónganse a pensar de que este es uno de los primeros encuentros o de los primeros milagros que Pedro ve. Y es un milagro personal. ¿Por qué es personal? Porque sana a la suegra, sana a su propia suegra. Ahora, en el libro de San Marcos también existe otro milagro. San Marcos capítulo 5, versículo 41 al 42, dice que Jesús iba caminando y una gran multitud lo seguía. Cuando de repente vino un hombre muy importante en la sinagoga que se llamaba Jairo. La hija de Jairo estaba sumamente enferma. Y mientras ellos caminaban, Jesús caminaba con Jairo y sus discípulos a la casa de Jairo a ver a la niña que estaba enferma. Dice que alguien tocó a Jesús por atrás. Ese alguien es una mujer que había padecido de una enfermedad de flujo de sangre aparentemente por muchos años. Y creyó que con el simple hecho de tocar el manto de Jesús iba a ser sana. Ese no puedo decir que es el segundo milagro
que Pedro ve en el ministerio de Jesús, pero sí puedo asegurar que hace un impacto en la vida de Pedro. Pónganse a pensar que Pedro es alguien así como uno de nosotros. Pedro es alguien sencillo. Es alguien que simple y sencillamente dejó todo, siguió a Jesús sin saber en realidad quién era Jesús. Yo me imagino que la invitación de Jesús tuvo tanto poder que completamente hizo que Pedro cambiara su rumbo o su vida. Ahora, llegando a la casa de Jairo, se dan cuenta que en la casa hay un montón de gente llorando a la niña y que también la niña está muerta. Ahora, Jesús invita a Pedro, a Jacobo y a Juan. 3 discípulos que a través de los evangelios nos damos cuenta que son algo así como el círculo íntimo de Jesús. Más adelante vamos a ver en cuántas ocasiones Jesús llama a 3. Pedro, en primer lugar, Juan y Jacobo, o los hijos de Zebedeo. Jacobo es el mismo Santiago, que en otras ocasiones sale en la Biblia como Santiago. Dicen que entran y ven que la niña está muerta. Jesús trata de consolar al padre, le dice que tenga fe y al mismo tiempo saca a toda la gente que estaba alrededor llorando y les dice que la niña no está muerta, sino que duerme. Algunas ocasiones es necesario que nosotros saquemos a alguna gente de nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir que saquemos? O que no incluyamos a algunas personas en nuestras vidas. Hay situaciones en la vida en las que nosotros no podemos avanzar, no podemos continuar o no podemos ni planear si tenemos que contar con algunas personas que la fe no llega o no alcanza a ayudarnos. Quisiera decir esto para no equivocarme. La fe no les alcanza a ayudarnos a que nosotros creamos más o tengamos una mayor fe. ¿Por qué digo esto? Jesús pudo haber hecho el milagro adelante de todo el mundo y pudo haber dejado que todo el mundo se quedara ahí. Pero no entraron todos los discípulos. No entró toda la gente. No sacó a la niña para afuera del cuarto para hacer un milagro y que lo viera todo el mundo. No, la fe fue íntima y solo entraron 3. Cuando nosotros hagamos planes espirituales de algo que sabemos que sin la ayuda de Dios es imposible que suceda, nosotros tenemos que tomar en cuenta que si vamos a contarle nuestros planes a alguien, tiene que ser una persona de fe, que tenga la fe como nosotros o una fe mucho mayor que la de nosotros para que nuestra fe sea fortalecida. Y exactamente eso fue lo que hizo Jesús. Entró con 3 nada más y a esos 3 la fe se les fortaleció y al mismo tiempo Jesús tuvo en quien apoyarse, en 3 personas que él tenía mucha amistad o mucha intimidad. Vamos a pasar ahora a otro acontecimiento en la vida de Pedro. En Mateo 24, 28 al 29, Jesús pasa, volvamos al mapa. Es bien difícil decir de qué área a qué área Jesús pasó, pero volviendo al mar de Galilea, aparentemente los discípulos tomaron una barca y cruzaron el mar. Al cruzar el mar, Jesús se quedó del otro lado del mar, se quedó orando y en algún lugar o en alguna hora de la noche, Jesús comenzó a caminar sobre este mar de Galilea. Iba caminando sobre el mar mientras los discípulos ya estaban en una barca en medio, en el agua. Cuando vino caminando los discípulos, dice que se asustaron. Se asustaron porque vieron a alguien caminando sobre el agua. Es lógico. Si cualquiera de nosotros está en una lancha, en un barco, lo que sea, y nosotros vemos a alguien caminando
sobre el agua, nosotros nos asustamos automáticamente. No solo se asustaron porque venía caminando sobre el agua, sino porque también era de noche y había una tempestad. Pedro tenía un carácter algo así como explosivo, como aventurero, como una persona que rápido reacciona a cualquier cosa, un carácter único, pudiera decir yo. Y viendo que Jesús venía caminando sobre el agua, le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo camine, en otras palabras, estoy parafraseando, sobre el agua también. Jesús le dijo, ven. Pedro puso un pie sobre el agua, comenzó a caminar firme sobre el agua y en un momento u otro quitó la vista de Jesús y se comenzó a hundir. Cuando nosotros hagamos planes espirituales o cuando nosotros queramos hacer algo, debemos y tenemos que tener la vista puesta en Jesús. Una vez que quitamos la vista o los ojos de Jesús, nos vamos a hundir con facilidad. ¿Por qué? Porque cuando quitamos la vista de Jesús, la ponemos en cualquier otra cosa y muchas veces la ponemos en nosotros mismos. Y cuando nosotros nos ponemos en nosotros mismos, nos damos cuenta de nuestra incapacidad de hacer lo que estamos haciendo. Por eso era necesario que si Pedro quería seguir caminando sobre el agua, tenía que seguir poniendo los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a otro versículo. Mateo 15. Jesús cuenta una parábola y al terminar la parábola, Pedro se le acerca y le dice, Señor, ¿de qué estás hablando? No entendí absolutamente nada. ¿Saben que Pedro se parecía tanto a nosotros como nos pasa algunas veces a nosotros cuando oímos una profecía de Daniel o de Apocalipsis, incluso profecías del libro de Jeremías, que son complicadas algunas cosas, o Isaías, son complicadas algunas cosas de entender, porque probablemente primero tal vez no conocemos muy bien de profecía, segundo no conocemos un marco histórico de lo que está pasando, entonces se nos dificulta. Eso le pasó a Pedro, muy parecido a lo que nos pasa a nosotros hoy en día. No entendió absolutamente nada. Ahora, Jesús le trató de explicar de qué estaba hablando. Y por supuesto, yo me imagino que Pedro en algún momento entendió lo que Jesús quería decir. Ahora, en el capítulo 16, vamos tratando de ir en orden. En el capítulo 16 existen dos acontecimientos muy importantes en la que nos enseña o nos demuestra cómo era Pedro como nosotros. Ahora, hay una pregunta en el versículo 15 del capítulo 16 de Mateo. Dice, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Inmediatamente Pedro contesta, respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le contesta, bienaventurado eres tú, a Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ustedes se han puesto a pensar lo que sintió Pedro cuando Jesús le dijo eso. Yo me imagino que Pedro, si estuviéramos viendo béisbol, sintió como que la sacó del estadio. Si estuviéramos jugando soccer, sintió que metió un gol. Un súper golazo. Porque había dicho exactamente lo correcto. Aunque en realidad Jesús le aclaró, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne. En otras palabras, estos que están aquí con vos no te lo dijeron. No salió de vos. No salió de vos mismo. No. Salió de una revelación de mi Padre que está en los cielos. De todas maneras, como lo pongamos, yo siento que Pedro se sintió extremadamente orgulloso de la contestación que había dado. Bueno, algunas veces a nosotros nos pasa lo mismo.
hablamos algo en una clase escuela sabática y como dijimos algo tan bueno que caía tan al punto, nos sentimos súper orgullosos. Y en ese momento comenzamos a hablar y hablar y hablar. Y en las muchas palabras sobran los errores y las equivocaciones. ¿Por qué digo esto? Porque en el mismo capítulo, unos versículos más abajo, Jesús comienza a explicar cómo iba a ser su padecimiento, cómo todo lo que iba a sufrir, cómo iba a ser entregado, cómo él se iba a entregar, cómo lo iban a crucificar, en fin, los últimos acontecimientos de la vida de Cristo. Cuando Pedro oye eso, no se aguanta, por supuesto, era Pedro. Y dice, Señor, ¿cómo va a hacer que pase eso? No, y comienza a reprochar o a contradecir lo que Jesús está explicando. Y en ese mismo momento, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Hermano, no solo a mí me ha pasado, a muchos de nosotros nos ha pasado, yo sé, que cuando hablamos mucho cometemos muchos errores. En el mismo capítulo en el que Pedro le había dicho, Jesús le había dicho a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, en ese mismo capítulo explica que ahora le dice, apártate de mí, Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y se demuestra claramente que nosotros podemos ser usados por Dios cuando hablamos, como también podemos ser usados por el diablo cuando hablamos. Y cuando somos usados por el diablo, los errores son más graves que probablemente cuando vienen las equivocaciones que nosotros mismos pudiéramos decir. Ahora, estamos tratando de ver lo humano, lo sencillo, lo común que era Pedro como uno de nosotros. Vamos a seguir ahora en el capítulo 17 del libro de Mateo. Traté de que la mayoría de versículos fueran del libro de Mateo para seguir algún tipo de secuencia. En el capítulo 17, versículo 1 y 2, habla de cómo Jesús va al monte de la transfiguración. ¿Y a quiénes ustedes creen que invita a ir al monte de la transfiguración? Pues invita a los mismos. Invita a Pedro, a Jacobo y a Juan. Fueron 3 nada más los discípulos que se dieron el honor de ver cómo Jesús se transfiguró y vino Moisés y Elías a platicar con él. Hermano, los privilegios que tuvo Pedro fueron únicos. Pedro no era Nicodemo. Pedro no era ningún individuo educado como Pablo. No sabía hablar un montón de idiomas. Yo no sé si en realidad Pedro sabía hasta leer y escribir. Con el simple hecho que era un pescador y las limitaciones que existían en ese momento, probablemente Pedro no sabía ni leer. Pero había llegado a ser el amigo íntimo de Jesús. Con todos los errores que tenía, con todas las equivocaciones, con todas las metidas de patas, en otras palabras, que Pedro tenía, era parte del círculo de 3 que estaban con Jesús en diferentes lugares, en diferentes ocasiones, la mayoría de veces, por no decir todas las veces. Ahora, siguiendo un poquito más adelante, en Mateo 19, versículo 17. Me adelanté. En el mismo capítulo 17, versículo 14 al 26, vienen aparentemente unas personas de parte del Imperio Romano a cobrar los impuestos del templo. ¿Por qué venían a cobrar los impuestos del templo? Es algo que yo nunca me había puesto a pensar. Ok, por esta razón. Aparentemente el mismo Herodes que había matado a los niños, que había hecho la masacre de los niños cuando Jesús nació, ese mismo Herodes había llevado una especie de reconstrucción del templo.
había pasado 46 años reconstruyendo ese templo. ¿Por qué traigo esto a colación? ¿Por qué tengo que hablar de esto? Ok, por esta razón. Bueno, voy a explicar un poquito más. En una ocasión Jesús dijo, destruyo este templo, y cuando digo este templo, estaba hablando de él, de su templo, porque él mismo fue el que lo destruyó, él mismo fue el que lo entregó. Dice que destruyo este templo y en 3 días lo vuelvo a reconstruir. La gente no entendió, la gente creía que Jesús estaba hablando del templo físico, del templo de Jerusalén, y por eso fue que le dijeron, ¿cómo vas a reconstruirlo en 3 días si se ha dilatado 46 años para reconstruirlo? Pues era Herodes el que había pasado 46 años reconstruyendo el templo. Le arreglaba una parte del templo, después arreglaba otra parte, después arreglaba los muros. En fin, fueron 46 años los que se tomaron para poder reconstruir el templo. Ahora, por la intensa reconstrucción, como dije, por muchos años, es que ahora se cobraba impuestos sobre el templo. Ahora, a Jesús le vinieron a cobrar impuestos sobre el templo. Jesús le dice a Pedro que eche aparentemente algo en el mar y saca un pescado, y cuando saca el pescado aparecen 2 dracmas. Uno por Jesús y otro por Pedro para que pagaran los impuestos sobre el templo. Jesús incluso habla un poco acerca de eso y le dice y le pregunta a Pedro que si en realidad el hijo del rey tiene que pagar impuestos. Jesús no tenía por qué pagar impuestos por el templo, pero para que la gente se quedara tranquila, o los representantes del imperio romano, que eran los que tenían el dominio absoluto del área, se quedaran tranquilos, Jesús simple y sencillamente pagó. El hecho de pagar por él fue simbólico y innecesario. Más bien la palabra es innecesario, porque Jesús no tenía por qué pagar impuestos sobre el templo. Pero el hecho de que Jesús pagara por Pedro significa muchísimo. Significa muchísimo porque Jesús le estaba queriendo decir a Pedro que así como pagó por los impuestos del templo, era un símbolo de cómo Jesús un día iba a pagar con su vida por la vida de Pedro, para darle vida eterna a Pedro. Algo muy pequeño, pero muy significativo, creo, en lo que Jesús hizo en ese momento. Pasando a otro pasaje bíblico, vamos a ver ahora Mateo 19:27. Se encuentra la historia, habla acerca de la historia del joven rico. El joven rico vino a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿guardas los mandamientos? Sí, los he guardado todos desde mi juventud. En ese momento aparentemente, o la Biblia dice que Jesús lo amó. Lo amó porque sabía que el joven rico, sinceramente, había guardado los mandamientos. Había sido fiel a Dios durante toda su vida. Y Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Pues el joven rico no pudo pasar ese otro paso, que probablemente solo Jesús sabe por qué era necesario que el joven rico lo diera. Probablemente necesitaba despojarse de todo para poder seguir a Jesús de todo corazón. Algunas veces nosotros tenemos que preguntarnos de qué nos tenemos que despojar para poder seguir a Jesús. En ese momento, Pedro ve todo lo que está pasando y le dice, y le pregunta a Jesús, y aquí nosotros, cuando está hablando de nosotros, me imagino que está hablando de él y de todos sus discípulos, de todos los demás discípulos, dice, los hemos dejado todo y te hemos seguido. Bueno, muchas veces nosotros tenemos que pensar qué debemos de dejar para poder seguir a Jesús de todo corazón. Ahora, siguiendo el Mateo 26, Jesús invita a orar a Pedro al monte, en el Getsemaní.
Mateo 26 es un momento, es un capítulo más bien, lleno de muchas cosas. En una de ellas, una de las primeras cosas es la oración en el Getsemaní. Jesús le dice a Pedro que se quede en un lugar aparentemente y él camina un poquito más adelante a orar. No pasó ni una hora. Jesús regresa y Pedro está dormido. Y le dice, ¿no te pudiste pasar despierto ni una sola hora? Jesús sabía lo crítico que era el momento, lo crítico que le venía no solo a él, a los discípulos. Y algunas veces he considerado, he pensado que Jesús no solo oraba por él, estaba orando por la situación en la que los discípulos iban a pasar después de que él fuera crucificado o después de que él sufriera, en qué situación iban a quedar, cómo iba a fallar la fe, si iban a estar débiles, en otras palabras, espiritualmente hablando. En el mismo capítulo 26, Jesús le explica a Pedro que 3 veces lo va a negar. Pedro no cree que lo que Jesús le está diciendo es cierto. Pero Jesús le afirma que antes que el gallo cantara, esa noche cuando Jesús lo iban a apresar, Pedro lo iba a negar 3 veces. Ahora, los 4 evangelios muestran exactamente lo mismo que les voy a contar. Dicen que llega un grupo de gente de parte de los sacerdotes a atrapar a Jesús o a agarrarlo, a apresarlo. Los 4 evangelios hablan de que un hombre sacó la espada y le cortó la oreja a uno que se llamaba... se me olvidó el nombre. Bueno, a uno que venía con él. Pero solo el libro de Juan, si no me equivoco, es el que especifica que esa persona que le cortó la oreja fue a Pedro, que sacó una espada y le cortó la oreja. Muchas personas creen que no era la oreja que iba para cortarle el cuello. Pedro no aguantaba nada, en otras palabras. Pedro, si era necesario matar a alguien en ese momento que venían a atrapar a Jesús, probablemente Pedro estaba decidido a hacerlo. Es más, eso fue lo que hizo. Trató de matar a una persona para defender a Jesús. Hasta ese momento, Pedro estaba seguro que si él sacaba la espada y trataba de matar a alguien para defender a Jesús, era imposible que Pedro lo negara. Es que era imposible. Ahí se podía ver cualquier otra persona que mirara la actitud y la forma en que Pedro estaba defendiendo a Jesús. Iba a decir, no, Pedro nunca lo va a negar. No, Pedro nunca lo negaría. Pero acuérdense que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Solo Dios conoce lo profundo de nuestros corazones. Solo Dios sabe qué tan fiel somos, qué tan fuerte espiritualmente estamos, a qué profundidad le podemos servir. Por eso es que la Biblia dice también de que Dios no nos dará mayor prueba de la que nosotros podamos resistir. Continuando con la vida de Pedro, sabemos que en ese mismo capítulo 26 de Mateo, nos damos cuenta que Jesús es llevado a preso y Pedro se encuentra con unas cuantas personas porque Pedro lo siguió y se acercó alrededor de donde había un fuego, se sentó allí y unas cuantas personas lo reconocieron y le dijeron, oh, este es uno de los que anda con Jesús. Y lo negó una vez, lo negó 2 veces, lo negó 3 veces. Después de negarlo 3 veces, Jesús lo volteó a ver antes que el gallo cantara. Y Pedro se acordó exactamente de las palabras que Jesús le había dicho. Y dice la Biblia que Pedro fue y lloró amargamente. Yo creo que Pedro no solo tuvo dolor por haber negado a Jesús,
sino que también a través de todo eso tuvo un arrepentimiento genuino. ¿Y por qué digo que tuvo un arrepentimiento genuino? Digo eso porque podemos ver la forma en que Pedro fue transformado. Yo diría que la transformación de Pedro probablemente comenzó aquí. Porque es cierto que podemos ver que hubieron muchos errores en la vida de Pedro, pero creo que este momento fue uno de los momentos clave. Uno de los momentos que él reconoció quién en realidad era Jesús. El poder que tenía Jesús para cambiar a una persona. El poder que tuvo Jesús o que tiene Jesús para cambiar a alguien. Lo estaba viendo Pedro en su propia vida. Ahora, nosotros conocemos cómo Jesús fue crucificado y después de ser crucificado resucitó al tercer día. Después de haber resucitado, aparentemente Jesús se le apareció a muchas personas. Se le apareció a los 12 discípulos mientras estaban, o a los 11 discípulos mientras estaban reunidos. Se le apareció a otro grupo de muchachos que iban camino a Emaús. Pero hay una ocasión en la que voy a leer unos versículos en el capítulo 21 del libro de San Juan, versículos 15 al 17, porque creo que esto es muy importante. Creo que es importante porque toca al punto más frágil del corazón de Pedro, al punto clave, al punto donde más duele. Allí fue donde Jesús tocó a Pedro. ¿Por qué? Porque sabía que era importantísimo sellar o asegurar quién en realidad era Pedro en este momento. Aparentemente, Pedro había invitado a unos cuantos discípulos a ir a pescar. Acuérdense que hasta este momento probablemente los discípulos no entienden las cosas como las entendemos nosotros. Algunas cosas no están muy claras. La tristeza los está acabando. La incertidumbre también, porque las esperanzas estaban en Jesús. Y el hecho de que Jesús ahora está muerto, aunque lo han visto resucitado, pero Jesús ya no está con ellos. Entonces Pedro, una de las únicas cosas que él sabe hacer es pescar. Y invita a uno de sus amigos a pescar. Cuando están pescando, aparentemente Jesús se aparece. Y cuando Jesús se aparece en el mar, parece que les tenía preparado un pescado y lo llama y lo saluda. Y uno de los que primero lo reconoce es Pedro. Pedro salta del barco, comienza a nadar y llega donde estaba Jesús. Al llegar donde estaba Jesús, hay una conversación que yo me imagino que Pedro hubiera preferido haber estado solo. Porque no es que sea penoso la conversación, pero es una conversación muy íntima. Y miren cómo comienza. Después de que Jesús les preparó el desayuno. Entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús le dijo: Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. El apacentar mis corderos no lo pone en la misma posición de cualquier persona de las que pudieron haber estado ahí. Lo pone en la posición de líder. Lo pone en la posición de líder, pero un líder espiritual. Un líder que se preocupa por los demás. Un líder que ora por los demás. Un líder que está al tanto de lo que le está pasando a las demás personas en la vida espiritual. Y volviendo a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo:
sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció muchísimo, porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este versículo sella la seguridad y el amor que de ahora en adelante quedan entre Pedro y Jesús. Desde este momento Pedro tiene la súper seguridad de que él ama a Jesús, de que Jesús va a permanecer con ellos a través del Espíritu Santo y de que aunque Jesús se va, él se queda apacentando las ovejas, no solo las que estaban allí, sino las muchas que él iba a guiar o a consolar a través de los años en su ministerio. En el capítulo 2 del libro de Hechos se encuentra un fenómeno. Y cuando digo un fenómeno es porque en ese momento habían judíos, en esta fiesta habían judíos que habían venido de todas partes del mundo. Cuando digo del mundo, alrededor de Jerusalén. Y al venir tantas personas de todo el mundo, había personas que hablaban en muchísimos idiomas. Y Pedro les comienza a predicar. Les comienza a predicar con sencillez, con humildad, sin una educación universitaria, sin una educación rabínica, sin ser un Pablo, siendo simple y sencillamente un pescador. Y la gente nota que este hombre no es un hombre educado. La gente nota que este hombre no se ha criado a los pies de Gamaliel. La gente nota que este no es un hombre de dinero. La gente nota que este es un hombre sencillo. Es un hombre del pueblo. Y le habla en su idioma. Pero la gente oye en diferentes idiomas. Y aquí se da probablemente uno de los momentos más significativos, o el momento más significativo en cuanto a lo que es el don de lengua. La gente le entiende exactamente qué es lo que él está hablando. Y le dice, ¿qué debemos hacer? Le dice, deben arrepentirse. Después que les predica con poder, con palabras sencillas, pero con el poder del Espíritu Santo que habían recibido, se convierten miles y miles y miles de personas. Pero ¿cómo un hombre que es pescador, sencillo, humilde, puede hacer una obra tan grande como la que hizo Pedro? Lleno del poder del Espíritu Santo, así como Pedro, nosotros podemos hacer muchísimas cosas por Dios. Ahora, el versículo en el que comenzamos la lectura bíblica y el que ustedes leyeron, decía que a la hora 9, Pedro iba a orar al templo. Y mientras iba a orar, estaba un hombre que por muchísimos años había sido inválido. El hombre estaba pidiendo en la puerta del templo. Pedro venía caminando y el hombre le dijo que le diera una limosna. Pedro le dijo, oro ni plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre del Señor Jesús te digo, levántate, toma tu lecho y anda. El hombre se levantó, brincó, saltó, corrió de alegría y entró al templo alabando a Dios. Esas son las cosas que una persona sencilla, pero puesta en las manos de Dios, lleno del Espíritu Santo, puede hacer. Y no solo estoy hablando de milagros, de sanación.
Estoy hablando de milagros, de cosas, de muchas cosas, amplio, sin límite, lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Dios no tiene límite, no tiene frontera, no tiene espacio para lo que puede hacer con nosotros. Dios nos puede usar de la misma manera que usó a Pedro. Dios nos puede cambiar poco a poco. ¿Cuánto tiempo dilató Jesús trabajando en Pedro? No sé exactamente cuánto, si fueron meses o fueron años. Una cosa sí les puedo decir, que el que comenzó la buena obra en Pedro, también la puede comenzar en nosotros. Y ese que comenzó esa buena obra en Pedro, la podemos ver que la perfeccionó en la vida de Pedro y la puede perfeccionar en la vida de nosotros. Y así como Pedro, siendo una persona común del vulgo, del pueblo, que nadie hubiera dado, si así podemos decir, nada por él, ahora se convierte en un predicador poderoso. ¿Por qué? Porque es un predicador que está lleno del poder del Espíritu Santo. Para nosotros, Dios no nos ha llamado a ser predicadores. Dios nos ha llamado a servirle, a seguirle y a obedecerle, porque es Él el que nos va a poner a nosotros en diferentes situaciones, en diferentes lugares y en diferentes obras. Lo que yo hago, probablemente para otra persona no esté interesada en hacerlo. Pero Dios tiene una obra para cada uno de nosotros. Y Dios está dispuesto que si nosotros nos humillamos, como se humilló Pedro, cuando Jesús le preguntó, ¿me ama? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Había que humillarse para llorar amargamente después de que negó a Jesús 3 veces. Nosotros también hemos negado a Jesús muchísimas veces, pero también tenemos la oportunidad de arrepentirnos. También tenemos la oportunidad de permitirle a Dios que nos cambie, de permitirle a Jesús que nos cambie, que nos dé un espacio en su obra. Mucha es la obra que hay que hacer, muchísima. Y todos nosotros tenemos un lugar en la obra de Dios. Mi oración es que cada uno de nosotros, así como Pedro, le permitamos a Jesús que nos transforme, que nos haga una vida sencilla, humilde como la de Pedro, pero una vida llena del poder del Espíritu Santo. Una vida en la que otros puedan ver que nosotros hemos estado con Jesús. Otros puedan decir, ese estaba con Jesús. No que ese va a la iglesia los sábados. No, que ese ha estado con Jesús. Ese ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Ese es una persona especial. Que Dios los bendiga y que sea el poder del Espíritu Santo que nos pueda cambiar. Y que de hoy en adelante podamos vivir de gloria en gloria para la honra y la gloria de Dios.